¿Qué hubiera pasado si Super Buu absorbía exitosamente a Bellito y se volvía bueno? Esta historia la tengo pensada hace mucho tiempo y la baso en el universo 4 del Dragon Ball Multiverse, en donde Buu logra absorber a Vegeta, Goku, reabsorber a los otros capullos y empezar a absorber a Bulma y muchos otros después. Si eres nuevo, te invito a dejar tu suscripción y activar la campana. Comencemos. Tras Bellito estar provocando a Buu para que éste lo absorba, Buu llevaría a cabo su plan de otro modo, y es que después de ser humillado por Bellito convertido en dulce, pensaría que sería inmune si llega a absorberlo. Pero en este escenario, habría dejado partes de su cuerpo sin salir dentro de Bellito, entonces usaría una para rodear algunos de sus órganos para ver si al menos puede contenerlo, logrando por sorpresa en uno envolver su corazón y distraer a la poderosa fusión de su plan. Entonces una de sus partes se expandiría desde la garganta y rodearía su rostro, así como el brazo no recuperado convertido en masa se expandiría alrededor y atraparía a Bellito para absorberlo, logrando llevar a cabo exitosamente su plan. Super Buu comenzaría a cambiar de forma, ya como se ha notado anteriormente, cada vez que aumentaba su poder, se volvía más larga su antena, por lo que eso habría pasado, así como tendría el traje de Bellito en sí mismo. Pero en cuanto pasó al minuto, le empezó a dar una fuerte jaqueca y su traje pasó a ser el de Goku, reduciendo un poco su antena debido a la disminución de poder. Tras ello y con los conocimientos de los absorbidos, no sabría el por qué la fusión de Bellito se deshizo si le dijeron que era permanente. Pero a estas alturas sabría que hasta ahora no tendría quien lo confronte y que sería momento de destruir la Tierra. Pero ya habiendo aumentado el número de personas bondadosas en su interior, habrían influido en su personalidad y no le vería sentido el destruir el planeta, ya que con el espíritu de Goku y Vegeta, buscaría entrenar demasiado para algún día alcanzar un poder como el que tenía Bellito y prepararse para enfrentar a un ser tan fuerte como solía ser él, o uno más poderoso. Por lo que él localizaría a Dende y Mr. Satan y se teletransporta hacia ellos, quienes reaccionan de manera muy asustada frente a él, pero Buu les sonríe amablemente y les dice que con tanto bondadoso en su interior, ha perdido el interés de continuar con su plan. Así que sería bueno que consideren reconstruir todo lo destruido y revivir a todos, pero al mismo tiempo recordaría que las esferas fueron usadas hace unos días, y que al pedir revivir muchas personas, se utilizaron 2 deseos y ahora solo pueden pedir uno, por lo que revivirían menos personas. Bueno, para simplificar la espera, sería mejor pedirle ayuda a los de Namekusei, acompáñame Dende y les explicaremos. Dende asustado procedería a creerle y se sujeta de él, donde Buu recordaría parte de las coordenadas que le dio Kaiosama cuando fue a buscar a Dende, pero le costaría percibir un ki conocido a dicha distancia, por lo que se teletransporta al planeta supremo para pedirle ayuda a Kibito-sin. Tras aparecer en el planeta supremo, los dos reaccionan con terror ante lo sucedido, pero Buu les explica a ellos que pretende reparar el daño causado, ya que la personalidad de los absorbidos influye en él, y aunque pudiera tener la oportunidad de expulsarlos, no lo haría porque tal vez su bondad se iría, y sería mejor así para contenerlo. Kibito-sin entonces acepta llevar a Buu y Dende a Namekusei, explicándole todo a los namekianos, quienes pese a las reacciones que tendrían, terminarían convencidos cuando parte de Goku, Gohan y Piccolo se ven influidas en su hablar, donde tendrían las esferas consigo mismos e invocan a Porunga para pedirle reconstruir los daños sufridos de la Tierra como primer deseo, y como segundo revivir a todos a excepción de los malos. Vegeta desde el interior de Buu también perdería su aureola y pasaría a estar vivo, al igual que el anciano Kaioshin, y para tercer deseo no pedirían nada, así que Kibito-sin llevando a Buu y Dende a la Tierra, y este anterior mencionado regresando al planeta supremo. Buu junto a Dende, se teletransportarían con Mr. Satan y Vi al templo para juntarse con los demás. Todos reaccionarían impactados ante la presencia de Buu, y confundidos por quienes van acompañados de él. Donde Dende les diría que se detengan, y que gracias a Buu volvieron todos a la vida. Bulma molesta diría que cómo es posible que gracias a él, ya que en primer lugar fue él quien los mató. Dende dice que a él le costó entenderlo al principio, pero después de absorber a Goku y los demás, la bondad de ellos se apoderaron de él y cambió para ese lado. Bulma y Millie gritan por escuchar que sus familias fueron absorbidas por él, y piden que Buu se los regrese para que así acaben con él. Buu se defiende y dice que lamentablemente si los expulsa, podría volverse malvado y acabaría con ellos en un instante, ocultando mencionar el enorme poder de Gohan que realmente podía contra él, pero sí contándoles que Gohan en realidad siempre estuvo vivo. Videl se entristecería por perder la oportunidad de conocer mejor a su amigo, por lo que Buu tendría pensado en el quedarse en el templo o irse a una zona desierta, como la casa que construyó Majin Buu para mantenerse aislado debido al temor que ocasionó, pese a que la mayoría no lo reconozca como tal en dicha forma.
debido a las personalidades marcadas en su interior, se motivaría a entrenar por sí mismo, y así también poder usar el poder del Super Saiyajin 3 de Goku, el 2 de Vegeta y el ordinario de Goten y Trunks, estando inconscientes para estar preparado el día en que alguien tan poderoso se tenga que enfrentar a él, y esta vez tenga que dar la batalla por salvar la Tierra. Así pasaría un año en donde Bills despertaría y comenzaría a destruir algunos planetas, para que al momento de descansar le pregunte a Whis sobre Freezer y los Saiyajin. A lo que Whis le confirma de que Freezer cumplió con destruir el planeta Vegeta, aunque hubo Saiyajines que sobrevivieron al no encontrarse en dicho planeta. Los últimos dos hasta hace un tiempo estuvieron vivos entre comillas, ya que perdieron contra Majin Buu, pero que en sus antecedentes, alcanzaron transformaciones como el Super Saiyajin, incluso siendo Goku quien peleó contra Freezer en Namekusei. A Bills se le viene un recuerdo con el término Super Saiyajin, y así el pez oráculo le recuerda del Super Saiyajin Dios. Aunque para Bills sería una lástima que ni Goku ni Vegeta se encuentren disponibles para hacerles dicha consulta, a lo que Whis dice que tal vez aún se los pueda preguntar, ya que se supone que ellos estaban peleando contra Majin Buu para salvar la Tierra, y desde que Buu los absorbió, parece que se ablandó con sus personalidades y se encuentra aislado entrenando. Así como él mismo se encargó de revivir a quienes masacró anteriormente. Por lo que Bills y Whis a órdenes del primero, van al planeta Tierra para hablar con él. Esta información le llegaría tanto al Kaiosama del Norte y a los Supremos, quienes avisarían a Buu de aquello. Tras pasar más de un año con los absorbidos, habría tenido tiempo suficiente para ordenar las memorias de cada uno, y es cuando a través de la de Vegeta recordaría a Bills, sabiendo que él pese a ser alguien que humilla y hasta podría destruir a quienes no lo traten como amabilidad, recordaría que Bulma está de cumpleaños, y se teletransporta para darles un aviso, así como consideraría que la buena comida lo distraería y posibilitaría que deje la Tierra en paz. Así Bulma y los demás acordarían en todo para que se maneje la situación, y así llegarían Bills y Whis al lugar, donde en primer lugar Bills le preguntaría a Buu si sabe de un Super Saiyajin fase Dios, a lo que él diría nunca haber oído de aquel, sino del Super Saiyajin ordinario y sus variantes de nivel 2 y 3. Entonces Bulma, algo atemorizada a la hora tener información, invitaría a Bills y Whis a la fiesta, quienes por la comida se distraerían y decidirían unirse y pasarla bien. Así concluiría la fiesta y decidirían marcharse y dejar la Tierra intacta para venir a comer en otra ocasión. Por otro lado, Buu decidiría teletransportarse al planeta supremo para reconfirmarles a los supremos que las cosas salieron bien. Al aparecerse, notaría que Shin y Kibito volvieron a ser ellos mismos, y que Porunga estaba frente a ellos, donde ellos explicarían sobre Champa y Vados, que son los hermanos gemelos de Bills y Whis, pero pertenecientes al universo 6, mientras ellos están en el 7, y que buscaban unas esferas gigantes, pero notaron que no buscaban las de Namekusei, así que por ahora iban a devolverlas al asegurar que estaban a salvo. Buu, con los recuerdos de Piccolo y de Nil, decidiría preguntar como segundo deseo a Porunga sobre el Super Saiyajin Dios. Así Porunga contándole de la leyenda de Yamoshi, quien alcanzó dicha fase con la ayuda de 5 Saiyajin de corazón puro que brindaron su energía para ayudarlo en una batalla, siendo un ritual para llevarlo a cabo, pero debido a que era temporal, perdió la fase y perdió. Por lo que Buu se daría cuenta de que a estas alturas no podría alcanzar la fase Dios del Super Saiyajin a través de sus absorbidos. Pero Buu, gracias a sus capacidades, lograría desbloquear un recuerdo de Vegeta bebé y recordaría una discusión del rey Vegeta con Paragas por un pequeño Saiyajin que tenía un poder enorme. Por lo que le pregunta a Porunga qué fue de Paragas y su hijo, si es que realmente pudieron sobrevivir en donde hayan podido terminar. Porunga le explicaría que aún se encontraban con vida en un planeta inhóspito, y que Broly tenía un poder gigantesco que su padre decidió reprimirlo porque podía perder el control. Porunga se va, y Buu piensa en la situación, la cual pospondría para otra ocasión, ya que por el momento no quiere levantar las tensiones con Bills, pero pediría ver en la bola de cristal dicho planeta para tener un seguimiento del asunto. Pasarían algunos meses, y Whis habría estado regresando a la Tierra para comer bocadillos que Bulma le prepararía, y Buu en una de esas ocasiones habría descubierto a Whis y le habría pedido que lo entrenara si no es molestia. Whis procedería a aceptar y así se marcharían para comenzar a entrenar, donde con el tiempo y gracias a los Ki Saiyajin que están en su interior, empezaría a adquirir parte del Ki divino gracias a los consejos de Whis en el enfoque de que su Ki no se perciba y aprender a mantenerse más relajado. Freezer sería resucitado y entrenaría 4 meses, y la información que se le daría sobre Goku no sería muy distinta a la original si tomamos en cuenta que le contaron que peleó contra Majin Buu y que desde entonces no supieron más de él. Por lo que Freezer vendría igual de preparado que la historia original, y
y esta vez la situación dependería solo de los terrícolas. En esta ocasión estarían Yako, Rochi, Krillin, Tenchin Han, y se asegurarían de tener presentes a Yamcha y 18, mientras Bulma intentaría contactar con Whis. Los guerreros presentes se enfocarían en pelear contra los 1000 soldados, y 18 por su parte ayudaría bastante con la intervención gracias a su energía ilimitada y gran poder. Llegaría el momento de enfrentarse a Tagoma y Shisami, pero superarían al androide 18, quien de todas formas junto a los demás pondrían suficiente de su parte para ganar tiempo. Entonces Freezer seguiría insistiendo en que traigan a Goku, entonces Whis revisaría su báculo y se pondría en contacto con Bulma, quien explicaría de la situación a la que se enfrentan. Debido a la gran distancia, a Whis le tomaría 35 minutos llegar al lugar. Pero Buu les dice que puede ir ahora mismo, ya que también ha imitado la teletransportación de Kibito, que puede ir a donde quiera sin necesidad de percibir una energía. Buu se sujeta con Whis y Bills y se teletransportan al lugar exacto, así Freezer asustándose por la presencia de Bills y preguntando si viene a interrumpir su venganza. Bills diría que no le interesa en lo absoluto, pero que se vayan a pelear a otro lugar si no quiere ser destruido porque quiere disfrutar su helado de fresas. Aún así Freezer pregunta cuándo llegará Goku, a lo que Buu le dice que Goku no volverá, ya que ahora está fusionado con él al igual que con Vegeta, sus hijos y Piccolo. ¿Y quién diablos eres tú si se puede saber? Bueno, yo soy Majin Buu. A lo que Freezer reaccionaría impactado ante lo dicho, recordando que su padre le dijo que jamás enfrentara a Buu y Bills, y ahora tiene a los dos presentes en el terreno. Super Buu aprovecha de derribar de un golpe a Tagoma y Shisami, donde los demás le dirían que sería una buena oportunidad que los absorba mientras puede para hacerle frente a Freezer. Sí, lo he pensado, pero temo que tal vez yo pueda volver a ser malo y estar en contra de ustedes, mejor arrojo unas cintas de mi piel para tenerlos atados y no causen problemas por ahora. Super Buu expulsa su aura de ki, mientras que Freezer pasa a su forma final para pelear contra Buu. Ambos comienzan su combate como calentamiento, en donde Buu estaría por encima de Freezer. Antes de continuar, no vengo a aclarar que Goku, Vegeta o los demás de forma inconsciente hayan llegado al Super Saiyajin Dios, sino que Buu por su propio lado logró dominar su propio ki divino, y que parte de la energía Saiyajin también alimenta aquel, así como Whis tampoco es Saiyajin y es quien puede instruir a cualquiera a tener dicha energía. Siguiendo, después de Freezer ver que Buu no ha puesto mucho esfuerzo en la batalla, decide pasar a su forma dorada Golden Freezer. Super Buu se sorprende del nuevo poder del tirano, y decide también elevar su poder al máximo y no andar con juegos, porque por parte de la inteligencia de Piccolo, sabría que tendría otro plan si algo no llegara a funcionar. La batalla se retomaría, la cual a Buu no le sería tan fácil ahora, ya que su ki divino no es como que tenga un multiplicador enorme como las variantes del Super Saiyajin, pero sería apoyado por su constante regeneración y trucos que habría aprendido para el combate. Super Buu arrojaría varios fantasmas kamikaze, de los que Freezer no tendría conocimiento y los arrojaría hacia él para poder debilitarlo lo suficiente. Freezer sería golpeado por algunos que estallarían y le dejarían rasguños, donde con los otros que van volando hacia él, decide crear un enorme tajo de energía para destruirlos de una. Super Buu retoma el combate cuerpo a cuerpo, así como rodeando sus puños de aura para concentrar mejor sus golpes. Mientras pasan los minutos, notaría que el poder de Freezer va desgastándose más todavía, entonces decide hacer una poderosa fusión del Kamehameha con el resplandor final, Masenko y Makanko Sapo para acabarlo. Tras hacer una poderosa carga, se teletransporta frente a Freezer y se lo arroja con dirección al cielo para no provocar daño en la tierra. Así Freezer siendo absorbido ante el sorpresivo ataque y enviado a volar, pero terminaría cayendo en una cercana zona del combate, donde perdería su forma dorada y aún respiraría. En esta ocasión al no tener al confiado de Goku, se le habría frustrado el plan de pedirle a Sorbet que lo ataque con la guardia baja, por lo que Freezer se pone de rodillas y dice que no crea que esto se acabó y que si no puede contra él, se los llevará a todos. Freezer prepararía sus manos para destruir la tierra, pero Buu se da cuenta, y debido al tiempo para reaccionar, estira su brazo para amarrarlo y evitar que golpee el planeta. Lo siento, pero no quería terminar esto así. Buu procede a rodear a Freezer de su masa y lo absorbe, así decidiendo retomarlo de absorber a Tagoma y Shisami, y les dice a los demás que la personalidad de Goku lo ha dominado mucho todo ese tiempo, que ahora está seguro de que alguien malo no lo afectará. Así Buu pasa a incrementar sus poderes y a cambiar su aspecto, ahora los Némesis estaban conviviendo juntos a la vez. Buu llama la atención de Sorbet y le dice que puede irse ahora mismo o terminar como los demás. Sorbet prepara su láser, pero lo enfoca en Bulma, donde Buu se teletransporta frente a ella para detener el ataque. ¿Sabes, compañero?
Creo que tengo otros planes para ti. Super Buu lo agarra y lo teletransporta al planeta Vampa frente a Paragas y Broly, quienes se quedan confundidos ante la presencia de ambos. Buu usa su antena para convertir a Sorbet en una casa con las necesidades incluidas en su interior, y les dice que se verán en otra ocasión, regresándose a la Tierra, guardándose el cuento para sí mismo hacia los demás. Además, en el interior del hogar, Buu, a base de los recuerdos de sus absorbidos y él mismo, les dejó un libro relatando las experiencias hasta el día actual para mantenerlos al día. Bueno, hasta aquí queda esta historia, iniciada el 7 de julio de 2024, continuada el 20 y 21 de julio del mismo año y terminada la parte 1 al menos. Recuerden dejar su apoyo a este y mis otros videos y nos vemos en otra. Adiós.